En primer lugar, nosotros queremos proponer al Congreso que deje gobernar al presidente Arévalo, que dejen de bloquear las iniciativas. Esa es una primera demanda. Segundo lugar, que también dejen esa agenda golpista que vienen de los sectores conservadores, de los sectores criminales y mafiosos de este país. Si empezamos con eso, vamos a dar el primer paso. En segundo lugar, nosotros necesitamos, sí, que se reactive la economía del país. Y hay que decirlo, el país está destruido, está en quiebra, porque los gobiernos anteriores se dedicaron en utilizar los fondos públicos, el presupuesto de la nación para la politiquería colectiva y familiar. La otra petición, nosotros queremos una moratoria minera. Hay que parar ese modelo extractivista que amenaza la vida de nuestros pueblos. Huehuetenango, hoy por hoy en la página del MEM hay 35 licencias que amenazan el territorio. Que se respeten las consultas comunitarias manifestadas democráticamente y pacíficamente por nuestros pueblos desde el 2005 hasta la fecha. Los diferentes gobiernos han intentado aprobar de manera inconsulta protocolos, guías de consulta para confundir y restringir el alcance del derecho fundamental de la consulta, como lo vemos nosotros los pueblos indígenas. Necesitamos, sí, efectivamente, una ley de competencia, pero queremos hacer una pregunta. ¿Cómo se concibe la economía comunitaria dentro de esta ley de competencia? Esa ideología conservadora y neoliberal, ¿cómo es posible entonces que hable de competencia, pero no tome en cuenta la situación, la economía de los pueblos indígenas? Necesitamos una ley de control de precios. Necesitamos cuestionar por qué en la época de crisis el sector empresarial, las cámaras empresariales son las que se hacen más ricas, y mientras nosotros acá sobreviviendo en una economía precaria, oprimida y excluida. Para finalizar, nosotros hemos sido testigos de estas iniciativas de agenda de pueblos indígenas. Han habido no sé cuántas, docenas de agendas de pueblos indígenas, y dejamos pasar un momento histórico importante con el proceso de paz. Los gobiernos neoliberales, en lugar de impulsar las demandas de los acuerdos de paz, implementaron una agenda paralela de privatizaciones y de sometimiento de nuestros pueblos. Entonces, la verdad, siendo objetivos, creo que lo que hay que valorar es este espacio. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Conocemos la configuración del actual Congreso de la República y sí valoramos este esfuerzo. No sin antes también hacer un llamado a nuestras hermanas y hermanos y también a los diputados. Guatemala lo que necesita no es una agenda. Necesitamos construir nuevos pactos políticos. Necesitamos realizar un nuevo contrato social. Tenemos que construir un nuevo Estado con carácter plurinacional. Tenemos que pensar en una nueva constitución. La constitución que tenemos ahora tiene carácter liberal, está construido en el marco de la posguerra. A los pueblos indígenas nos ven actualmente como enemigos internos. Necesitamos entonces elevar el nivel de nuestras demandas y de nuestros debates. Hoy por hoy los pueblos indígenas tenemos propuestas. Existe un movimiento que está proponiendo un nuevo Estado en Guatemala. Por lo tanto, yo creo que es importante entonces que en la nueva Constitución se reconozcan los derechos colectivos, la identidad histórica de nuestros pueblos. Somos un Estado plurinacional, ya no un Estado-nación, como se ha dicho, y que realmente eso ha sido una vergüenza para Guatemala. Es importante entonces que Guatemala, que las leyes se ajusten a las demandas, digamos, de
la normativa internacional, la libre determinación de los pueblos, las autonomías de los pueblos, el cogobierno de los pueblos es una necesidad y es una demanda histórica. Si nosotros le entramos a ese debate, estamos haciendo historia. Si no, compañeros y compañeras, vamos a estar repitiendo lo que se ha hecho desde hace 30 años. Hay que dar un salto histórico. Solo así vamos a terminar con los problemas estructurales que tenemos en Guatemala. Así es de que este espacio siga para avanzar y, bueno, seguimos en diálogo y debate. Muchas gracias y disculpen. Muchas gracias a don Francisco Rocael Mateo.